El pueblo de las sombras. Cuando el auto de Matthew y Lisa se descompuso en medio de una carretera olvidada, lo último que esperaban era encontrar un pueblo. Las luces de las casas parpadeaban en la distancia, y una densa niebla envolvía todo a su alrededor. Sin más opciones, caminaron hacia el lugar. Al llegar notaron que algo no estaba bien. El pueblo parecía antiguo, detenido en el tiempo. Las calles estaban vacías, y aunque las luces estaban encendidas, no había sonidos de vida. No había voces, ni perros ladrando, ni siquiera el murmullo de insectos, solo un silencio aplastante. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Lisa nerviosa, apretando la mano de Matthew. De repente, una figura apareció al final de la calle. Era alta, humanoide, pero envuelta en sombras densas que parecían fluir a su alrededor. No tenía rostro, solo una oscuridad que lo absorbía todo. Sin embargo, estaba inmóvil, observándolos. ¿Quién es?, empezó a preguntar Matthew, pero su voz se apagó cuando la figura comenzó a deslizarse hacia ellos, sin hacer ruido. Los dos corrieron, asustados, buscando refugio en una de las casas. Entraron apresuradamente en la más cercana, cerrando la puerta detrás de ellos, pero no estaban solos. Dentro, otra figura sombría estaba de pie en una esquina, inmóvil, sin rostro, pero claramente consciente de su presencia. La luz de la lámpara parpadeaba y por un segundo pareció acercarse sin moverse. ¡Sal de aquí!, gritó Lisa con la voz quebrada por el pánico. Pero la figura no respondió, solo se quedó ahí, flotando como una mancha oscura. Desesperados, huyeron de la casa y se internaron más en el pueblo, pero las sombras estaban en todas partes, de pie en las ventanas, en las esquinas de las calles, inmóviles pero siempre observándolos. No importaba hacia dónde corrían, siempre había más. Pronto se dieron cuenta de que no había salida. El pueblo estaba rodeado por la misma niebla densa que lo envolvía todo. Tenemos que averiguar qué está pasando, dijo Matthew, jadeando, mientras se refugiaban en una antigua iglesia al final del pueblo. Estas cosas no son normales. Dentro de la iglesia encontraron un antiguo libro cubierto de polvo en el altar. Las páginas estaban deterioradas, pero aún podían leer algunas palabras. Hablaba de una maldición, de un pueblo que había invocado fuerzas oscuras para protegerse de una invasión siglos atrás. Según el relato, los aldeanos habían ofrecido sus almas a entidades sombrías, pidiendo protección. A cambio, las entidades habían cumplido, pero a un costo terrible. El pueblo quedó atrapado entre la luz y la oscuridad, y sus habitantes fueron convertidos en sombras, eternamente atrapados entre este mundo y el otro. Son ellos, murmuró Lisa temblando. Los aldeanos se convirtieron en esas cosas. Y ahora están atrapados aquí, añadió Matthew, esperando, acechando. De repente la temperatura en la iglesia cayó drásticamente. Cuando voltearon, una multitud de figuras sombrías bloqueaba la puerta. Sus formas eran borrosas, pero sus intenciones eran claras. La luz de las velas parpadeaba débilmente, y las sombras avanzaban sin hacer ruido, rodeando el altar. ¡El libro! Matthew lo levantó, buscando desesperadamente una forma de romper la maldición. Aquí dice que podemos liberarlos, pero debemos hacer un sacrificio. Lisa lo miró, horrorizada. ¿Qué clase de sacrificio? Antes de que Matthew pudiera responder, una sombra enorme, más densa que las demás, surgió del fondo de la iglesia. Era el líder de las entidades, una figura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. A su paso, el aire se volvía gélido, y una voz surgió en sus mentes, profunda y antigua. Uno de ustedes debe quedarse. Solo así se restaurará el equilibrio. Lisa retrocedió, aterrada, pero Matthew la miró con una resolución sombría. Es la única manera, Lisa. Si no lo hacemos, nunca escaparemos. Las sombras avanzaban más, rodeándolos, mientras la figura oscura esperaba su decisión. Matthew respiró profundamente, luego dio un paso hacia la entidad. «Yo me quedaré», dijo con voz temblorosa pero firme. Las sombras se detuvieron. La entidad inclinó su cabeza inexistente y extendió un tentáculo de oscuridad hacia Matthew. Lisa gritó, pero antes de que pudiera hacer nada, la sombra envolvió a Matthew y lo arrastró hacia las tinieblas, donde su cuerpo se desvaneció, dejando solo una figura oscura en su lugar.
La luz volvió a la iglesia. Las sombras empezaron a disiparse, una por una, como si hubieran sido liberadas. Lisa, llorando, salió del pueblo. La niebla se levantó y la carretera apareció ante ella, llevándola de regreso al mundo real. Pero mientras caminaba, sentía la mirada de una sombra siempre detrás de ella, observándola, esperando.